vamos a ver el tema de lo que es el dimensionamiento de hidrociclones, ¿ya? El problema dice lo siguiente. En una planta concentradora trata mineral fresco a razón de 120 toneladas métricas húmedas por hora y tiene un 10% humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la alimentación, el flujo de alimentación son 120 toneladas métricas húmedas y tienen 10% humedad. O sea, la alimentación fresca sólido va a ser 120 por 0,9. Eh, como puse acá, son 108 toneladas métricas secas por hora. La molienda trabaja en húmedo, en circuito cerrado, con una carga circulante del 250%. La carga circulante es una relación entre el flujo sólido másico, ya no volumétrico, de la entrada al hidrociclón y ¿cómo se llama? Lo que sale por el underflow. El T es el underflow y el Q es el overflow, ¿ya? Otra cosa importante a notar es lo que vamos a ver siguiente, lo que dice acá, que las arenas del clasificador tienen un 80% de solidez en peso. Entonces, ustedes tienen que saber de que por el underflow se va a ir la mayor cantidad de mineral. O sea, si es que le dicen que tiene 80% de peso y ustedes no saben lo que es las arenas o no saben el término que están ocupando, siempre tengan en cuenta de que trabaja entre un 80 hasta un 87-90% el porcentaje sólido del underflow, ¿ya? Y el overflow entre un 25, 45, bueno, en ese rango, ¿ya? Menos de 50. Entonces, ahí saben al tiro de que el T chico, en este caso el porcentaje sólido de nuestro underflow es 80%. Entonces, ¿qué más dice? Como clasificador, un hidrociclón de 20 pulgadas de diámetro. Ese va a ser em, nuestro DC, diámetro interno del hidrociclón, 20 pulgadas. Las arenas del clasificador tienen 80% sólido en peso, eso ya lo dijimos. La molienda se realiza a 70% de sólido. Eso es el dato para el molino, ¿ya? Luego se agrega agua a la descarga del molino antes de ser bombeado. El problema no dice que se agrega agua también antes del molino, pero se lo preguntan después, ¿ya? Pero se agrega agua tanto antes del molino como después del molino. Em, Se realiza el 70% sólido, luego se le agrega agua a la descarga del molino antes de ser bombeado al ciclón de manera que la pulpa se diluya a 45% sólido en peso. Entonces sabemos que nuestro porcentaje sólido en P va a ser 45. Además tenemos los siguientes datos: H 54 pulgadas y los colocamos acá: 54, DO, que es nuestro diámetro interno de la abertura del rebalse, es 3,5 y nuestro DI es 7. Entonces tenemos todos los datos inclusive. La gravedad específica del mineral es 3,3. ¿Ya? Esta es la gravedad específica. Aquí está. 3,3 gramos por centímetro cúbico o toneladas métricas partido metros cúbicos. Lo mismo. Entonces, ¿qué nos dicen? Calcular el diámetro del ápex que debe tener el hidrociclón para que el tamaño del corte del clasificador sea 0,065 milímetros, o en otras palabras 65 micrones, ¿ya? 65 micrones de C50, ¿ya? Ese va a ser lo que nos dicen acá y lo que va en la fórmula que nos entrega el profesor, de C50 65. El volumen de agua en litros partido minuto al entrar al molino y la cantidad de agua en litros partido hora que se agrega a la descarga del molino. O sea, el volumen a la entrada del molino, acá, y la cantidad de agua, el volumen también, o sea, el flujo de agua a la salida del molino. Para empezar el problema, vamos a tener que hacer un balance de masa. ¿Ya?
un balance de masa para poder determinar el flujo en P, que es el dato que nosotros ocupamos acá, Q, ¿ya? Q va a estar en pie cúbico partido minuto. Se ingresa en pie cúbico partido minuto en esta fórmula de acá, ¿ya? ¿Cómo sacamos Q? Vamos a tener que hacer un balance de masa en el sistema. Entonces, ¿cómo empezamos el balance de masa? Con la carga circulante, porque nos dicen que es 250 mediante la fórmula que la carga circulante va a ser 100 por T más Q partido Q. Podemos obtener nuestro valor de Q, perdón, de T, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor de Q ya lo sabemos. Si hacemos una caja negra nosotros acá, sabemos que las toneladas métricas secas que entran al sistema son las mismas toneladas métricas secas que salen del sistema, ¿ya? Entonces, habiendo calculado las toneladas métricas que entraron al sistema, quitándole la humedad, sabemos que esa cantidad es la que sale por el overflow del hidrociclón, eventualmente, ¿ya? Entonces, tenemos Q, ya que la carga, así como les había dicho, o no sé si les mencioné, de que tanto la carga circulante o la razón de circulación trabajan con sólidos, flujos sólidos, ya, másicos, no volumétrico, ni de flujo, ni de pulpa, ya, no, ni del flujo entero, no, trabaja con sólidos. Entonces, tenemos el Q, nuestra tonelada métrica seca, que es 608, y despejamos el T con esta fórmula de acá. T nos va a dar 162 toneladas métricas secas partido hora, igual como le había dado el profesor. Haciendo la resta, o la suma mejor dicho, podemos sacar P, que va a ser nuestro toneladas métricas secas por hora a la entrada del hidrociclón, ¿ya? Como sabemos que el porcentaje sólido es 45%, simplemente dividimos los 270 por 0,45 y obtenemos el flujo en P, ¿ya? El flujo en toneladas métricas hora, o sea, toneladas métricas húmedas partido hora, ¿ya? Porque estamos considerando el agua también. Ese es el dato que va a ingresar en la fórmula, ¿ya? Un flujo de pulpa, no flujo del sólido. Entonces tenemos este dato de acá y tenemos que sacar el volumen de pulpa, ¿ya? Entonces tenemos el flujo másico y tenemos que sacar el flujo volumétrico, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Mediante la ecuación que pasamos en la prueba pasada, que sería la masa de sólidos en P por 1 partido la densidad del sólido más, aquí está, más la dilución partido la densidad del líquido. La densidad del líquido es 1. Y la dilución está acá. Sería 1 menos el porcentaje de sólido partido 100 dividido el porcentaje sólido partido en 100. ¿Ya? Así nosotros podemos calcular el volumen de la pulpa. En todo caso, es seguir la fórmula para poder calcular el volumen de la pulpa. Y esto lo vamos a obtener en metros cúbicos partido hora. Y hay que pasarlo a pie cúbico partido hora para ingresarlo al... Perdón, aquí. Hay que pasarlo a pie cúbico partido minuto para ingresarlo a la fórmula, ¿ya? Aquí ya lo había partido minuto por si acaso, no es que me haya equivocado. Me equivoqué aquí en escribir las unidades. Este es el número. Entonces, teniendo el flujo volumétrico en pie cúbico partido minuto, podemos también calcular el porcentaje volumétrico, ¿ya? Además del flujo volumétrico podemos calcular el porcentaje volumétrico como dividiendo el flujo volumétrico, o sea, el volumen de la pulpa,
perdón, el volumen del sólido por el volumen de la pulpa, ¿ya? Así sacamos nosotros el porcentaje volumétrico de los sólidos en la alimentación. Entonces aquí vamos a dividir, bueno, para calcular el volumen de sólido se divide el flujo de sólido por la densidad, ¿ya? Demostración 270 dividido 3,3, 81,82, ¿ya? Nos va a dar el volumen de sólido en P. Entonces 81,82 dividido en 482 nos da el SB, ya. Esto nos va a dar en fracción, lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje y obtenemos el SB que lo ocupamos en la fórmula de acá. Entonces tenemos todo, habiendo calculado para el primer paso, tenemos todo para calcular el diámetro del apex, ¿ya? Tenemos el diámetro interno del hidrociclón que nos lo dieron en el enunciado, de I, de O, también nos lo dieron en el enunciado, SB lo acabamos de sacar, de U lo tenemos que descubrir, H también lo dan en el enunciado, Q lo sacamos, de 50 también lo dan en el enunciado, acá 65 micrones, densidad de sólido, densidad de líquido, tenemos todo. Es cosa de llegar y reemplazar en la ecuación, resolver y sacar de U. Esto lo pueden hacer en una calculadora TI con un solve, de manera fácil, o también aquí dejé un solve hecho en el Excel. Pero les recomiendo, a veces el Excel se buguea y te tira error y este solver no me confía tanto como una calculadora TI, que es mucho más fácil, simple de ocupar. Pero básicamente usted aquí establece la celda objetivo. Bueno, aquí escriben la fórmula entera, ¿ya? Esta parte de acá, 35, DC, 0,46, tanto, con todas las celdas, inclusive la variable que vamos a ir cambiando, ¿ya? Aquí vamos a tener DC, que va a ser nuestro valor, y tal cual habíamos dicho en la primera ayudantía, este menos este tiene que dar 0 para que se cumpla la condición, que es lo que hicimos acá. Este elevado al cuadrado menos este elevado al cuadrado, que nos dé 0, ¿ya? Entonces nosotros vamos acá al solver, establecer objetivo, este de acá, mínimo, cambiando las celdas de U, con la restricción de que, ¿cómo se llama? La restricción de que esta celda sea 0, ya, es lo mismo. Y resolvemos y nos da que el diámetro interno de la abertura de descarga es 1,5 pulgadas. Esa es la respuesta a la A. Ahora la respuesta a la B es un simple balance de masas que ya me imagino que deberían saber hacer fácilmente, pero aquí está hecho. Tenemos que T más la alimentación van a ser F' y F' más el agua va a ser F. ¿Ya? Ahora, hay muchas maneras de hacer esto. Esto es un balance de masa y no hay una manera fija de hacerla. Lo pueden hacer con los porcentajes, con el flujo entero. Yo lo hice de las dos formas y me dio lo mismo. Creo. Borré la otra forma. No, aquí está la de las dos formas, ¿ya? Pero aquí les va a dar el flujo en toneladas métricas húmedas, la densidad del agua es 1, lo traspasan a toneladas métricas, o sea, lo traspasan a litro, o sea, de centímetros cúbicos, perdón, de metros cúbicos lo pasan a litro y hacen los cambios de unidades correspondientes y obtienen los valores. No hay nada del otro mundo, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio.
este ejercicio es lo mismo, pero un poquito diferente. ¿En qué cambia? Solamente en que nos entregan una razón de 1,5 toneladas cortas secas por minuto y ya no nos dan la carga circulante, sino nos dan la razón de circulación. Eso es lo único. Y lo que cambia es que ya no es 45% sólido en P, sino 40%. Eso es todo lo que cambia. Bueno, la alimentación también cambia, como acabo de decir. El de C50 cambia a 60 micrones, no 65. Todos los demás se mantienen. No nos dan los porcentajes de underflow y overflow. ¿Por qué? Porque no trabajamos con ello, ya que nos dan la razón de circulación. No necesitamos el... Bueno, en el ejercicio pasado tampoco lo necesitamos, pero bueno. Ya, empecemos. Entonces, 1,5 toneladas cortas secas por minuto hay que pasarla a toneladas métricas secas por hora, como multiplicando por 1,102 para pasar la toneladas cortas secas a toneladas métricas secas y multiplicando por 60 para pasar los minutos a hora, ¿no? 99,18 toneladas métricas secas partido hora. Eso es lo que vamos a obtener en la alimentación. Y por lo tanto, también va a ser nuestro Q. ¿Por qué? Porque todo lo que entra es lo que sale. Ya. Aprovechamos de dividir por la... Bueno, todavía no. ¿Qué hacemos? Podemos sacar T, ya que tenemos la razón de circulación, que es 2,5, el Q, que es 99,18, y sacamos T, que es 247,95. Sumamos Q más T y sacamos P. ¿Ya? Dividimos PQT por 3,3 y sacamos los flujos volumétricos de sólido. ¿Qué más? Podemos determinar inmediatamente con el flujo volumétrico de sólido, o sea, con el flujo porcentaje en peso de P, podemos determinar el flujo másico de agua que va a haber. ¿Ya? ¿Por qué? Tenemos 3,47 347,1 y lo dividimos por 0,4 y lo dividimos por 0,4, 867,75. Ya, relativamente igual, no se preocupen. ¿Ya? Seguramente borré un decimal yo para dejarlo más bonito. Pero esto nos da, ya, 867,75, 867,83. No me acuerdo por qué es. Lo divido por 45. No. A ver. Tres, 47. Ahí está. Sí, me había dividido mal. Claro. Ahí está. 867,83 el flujo en P. Nuevamente, tenemos nuestro flujo en P. Podemos sacar nuestro volumen de pulpa con la ecuación que les había mencionado. Traspasamos todo a pie cúbico partido minuto. De nuevo me equivoqué aquí en la unidad, pero no en el número. Perdón. Aquí están los verdaderos valores, por si acaso. 625,83 y aquí serían
368,35. 368,35, lo había puesto bien, ¿ya? Entonces tenemos el valor de Q. Tenemos que calcular el valor de SB. ¿Cómo? Dividiendo el flujo volumétrico de sólido en P por el flujo volumétrico de pulpa. 105,2 dividido en 625,83. 16,8. Solamente por si acaso. 16,8. Listo. Tenemos SB. Tenemos todos los datos. QSB lo sacamos y hay que determinar DU. Aplicamos el solver nuevamente con todas las celdas y miren nada más, 60 menos 60, 0,000, nos da un diámetro muy cercano a 1, 0,985 pulgadas. Eso es lo que nos da. Revisemos. Están todos los datos correctos. Así que nos quedamos con esa respuesta. Perfecto. ¿Qué más nos piden? La cantidad de agua por día que se agrega en la descarga del molino. Balance de masa, nuevamente. Tienen acá T más la alimentación, ¿cierto? T más la alimentación va a ser la cantidad de sólidos que va a haber a la entrada del molino y la cantidad de sólidos que va a haber a la salida del molino. Entonces tenemos 347,1 dividido en 0,7 nos va a dar el flujo de la pulpa en F a la entrada del molino y 347,1 dividido en 0,4 nos va a dar en P, ¿ya? El flujo de la pulpa después de que se le agrega agua. Por resta, ¿cierto? P menos F, podemos calcular el flujo másico de agua que entra después del molino, ¿ya? Listo. Densidad del agua 1, traspasan, cambio de unidades y determinan la cantidad de agua que se agrega por día. ¿Ya? Y eso es el ejercicio 2. El ejercicio 3 se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Es lo mismo que acabamos de ver. No cambia mucho, solamente que cambia qué variables tienen que ocupar. ¿Ya? Pero si es que entendieron el proceso, si es que entienden cómo reemplazar valores, lo podrán hacer fácilmente y si no, cualquier cosa me mandan un correo, los puedo ayudar, al profesor también. ¿Ya? Por último, este ejercicio que aparece en una PPT, creo que es la primera de la tercera prueba, es muy probable que les entre un ejercicio de esto. Quiero recalcarles solamente una cosa, que es lo siguiente. Cuando ustedes aplican el porcentaje, no se lo aplican a la alimentación del arnero, ya. Se lo aplican a la alimentación fresca, o sea, la alimentación al primer arnero. Me explico. Para calcular T1, o A2 mejor dicho, aquí nos dice 90% menos 1 pulgada, 10% más 1 pulgada. Entonces, menor de 1 pulgada pasa y mayor 1 pulgada se retiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros la alimentación, que serían 280 toneladas por hora, la multiplicamos por 0,9 y obtenemos A2. ¿Ya? 0,9, 1 pulgada, 90%, ¿ya? 90%. Entonces multiplicamos 280 por 0,9 y obtenemos A2. Restamos A2, restamos A1 menos A2 y obtenemos T1, 28. Fácil. Pero aquí donde siempre se equivocan. Aquí
generalmente generalmente multiplican a 2 por 0,6 y ahí es cuando ponen malo y fue el problema. Lo que tienen que hacer es multiplicar el 0,6 por la alimentación fresca. O sea, 280 por 0,6 les va a dar el producto, 168 toneladas por hora. Y luego 280 menos el producto les va a dar lo que sale por T2, que son 84. Creo que aquí me equivoqué. Sí, aquí está. Este menos este da este, ya. Esto es un balance de masa. Aquí me equivoqué. 252 menos 168 le va a dar 84. Ahí sí. Entonces, y van a determinar T2. Pero el porcentaje se le aplica a la alimentación fresca ya, no a la alimentación del arnero que estén calculando. Eso en cuanto a este ejercicio, eso en cuanto a los ejercicios de la prueba 3. Espero que les vaya bien y espero que me lleguen consultas para el ejercicio 3 si es que tienen, ¿ya? Eso, que les vaya bien.